Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando acerca de motores, el tamaño de alambre que necesitamos para alimentarlo, como también el tamaño correcto de breakers para protegerlo. Y vamos a comenzar diciendo que todos los motores deben tener una placa de información en la que el fabricante debe decirnos la cantidad de amperes como de voltajes que este motor necesita para funcionar, pero también tiene que decirnos de cuántas fases es, cuántos caballos de fuerza, el factor de servicio, la letra de diseño y también tiene que decirnos el time rating de ese motor. Y toda esa información nosotros la vamos a utilizar para hacer un cálculo exacto de el alambre necesario como también de las protecciones que necesitamos. Entonces vamos a estar utilizando en esta ocasión el libro de códigos nacionales de electricidad de la edición 2020, ya que es la que está en curso, y el artículo que nos habla acerca de los motores es el 430. Entonces, en el 430.6A1 nos dice que nosotros vamos a utilizar las tablas que están en el libro para determinar el tamaño de alambre, como también de protección para cortocircuito y fallas a tierra. Pero el 430.6A2 nos dice que vamos a utilizar la placa de información para determinar la protección contra sobrecargas. Entonces hay dos cálculos que tenemos que hacer por separado, uno basado en la placa y el otro basado en el libro. Y es que hay dos tipos de protección que el motor necesita. Al inicio del artículo 430 nos encontramos un diagrama. Y en ese diagrama nosotros podemos ver que se nos muestra acá el motor. Después tenemos la protección contra sobrecarga. Y después tenemos la protección contra cortocircuito o fallas a tierra. Y es que tenemos que tener clara que la diferencia entre estos dos. En una instalación común que nosotros hagamos, tenemos la caja de los breakers en la que tenemos un breaker que alimenta un motor. Pero ese alambre nosotros lo llevamos hacia un disconnect, ya sea que tenga fusibles, que es lo más común, o puede tener un breaker, y de ese disconnect bajamos hacia el motor. Entonces la protección que está en el disconnect, esa es la protección contra sobrecarga, y la protección que está en la caja de breakers, esa es nuestra protección contra cortocircuitos o fallas a tierra. La protección para sobrecargas nos va a servir para eso, precisamente para una sobrecarga. Si acaso el motor llegara a forzarse y eso produce calentamiento y provoca una carga excesiva en el motor, esa es la protección que nos va a servir para ese tipo de problema, la protección en el disconnect. Pero la protección en el breaker o en la caja de breakers nos va a servir por si hay un cortocircuito o si hay una falla a tierra. El cortocircuito nosotros sabemos que es dos alambres con corriente topando entre ellos, o una falla a tierra si un alambre de electricidad topa con tierra, ya sea un alambre o un metal conectado a la tierra. Entonces son dos diferentes tipos de protección y tenemos que tener bien claro eso antes de comenzar. El 430.6A1 nos dice que nosotros vamos a utilizar el libro para calcular el alambre y la protección contra cortocircuito y fallas a tierra. El 430.6A2 nos dice que vamos a utilizar la placa de información para calcular la protección contra sobrecarga. Entonces, ya teniendo bien claro eso, vamos a ver lo que nos dice el 430.6A1. Y ahí nos dice que nosotros vamos a utilizar las tablas del 430.248 para motores de una fase y la tabla 430.248
250 para motores de 3 fases. Vamos entonces ahora a utilizar como ejemplo esta placa de servicio y vamos a empezar a hacer los cálculos correspondientes. Como podemos ver, esta placa nos dice que este motor es de 10 caballos de fuerza, 230 o 460 voltios, 26 amperes a 230 o 13 amperes a 460 voltios. También nos dice que es de 3 fases, factor de servicio de 1.15, letra de diseño B, y nos dice que el rating es de 40 grados centígrados o de servicio continuo. Y ya con esta información vamos a proceder entonces a hacer nuestro cálculo. Y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro libro y dirigirnos a la tabla 430.250, que es la que nos da las referencias para los motores de 3 fases. Vamos a buscar entonces a la izquierda el motor basado en la cantidad de caballos de fuerza y vemos que aquí tenemos el de 10 caballos de fuerza. Lo calculamos a 230 voltios y nos va a dar como resultado 28 amperes. Y ahora esos 28 amperes nosotros los vamos a multiplicar por el 125%. ¿Y de dónde sale ese 125%? El 430.22 nos dice que cuando nosotros estemos calculando el alambre para un solo motor y que su time rating sea de servicio continuo, tenemos que calcularlo al 125%. Como vimos en la placa de información del motor, este motor específico sí es de servicio completo su time rating. Por lo tanto, tomamos nosotros nuestros 28 amperes, lo multiplicamos por 1.25 y nos da como resultado 35 amperes. ¿Por qué lo multiplicamos por el 1.25%? Cuando usted tiene un número que quiere multiplicar por el 125%, lo que hace es multiplicarlo por 1.25. Si usted quiere multiplicar un número por el 150%, entonces lo multiplica por el 1.5. Si quiere encontrar el 200%, lo multiplica por 2. Si lo quiere multiplicar por el 250%, entonces ese número usted lo va a multiplicar por 2.5 y así sucesivamente. Entonces dijimos, nuestros 28 amperes los multiplicamos por 1.25 y nos da como resultado 35 amperes. Ahora nos vamos a dirigir a la tabla 310.16 para encontrar el tamaño de alambre que nosotros necesitamos. Y vamos a utilizar la tabla de 75 grados. Y como nos damos cuenta, necesitamos un alambre 10 para alimentar 35 en la tabla de 75 grados. Ahora, ¿por qué utilizamos la tabla de 75? Cuando todos sabemos que al calcular un circuito de 100 amperes o menos tenemos que utilizar la tabla de 60. Para eso nos sirve la placa de informaciones. Si nosotros vemos en la letra de diseño del motor, dice que es letra B. Y el 110.14C4 nos dice que los motores con letra de diseño B, C o D se deben calcular o se pueden calcular basados en la tabla o en la columna de 75 grados. Así es que eso es lo que hicimos nosotros y nos dimos cuenta que necesitamos un alambre 10. Ahora vamos a buscar la protección para cortocircuitos y fallas a tierra. El 430.51C1 nos dice que para encontrar el tamaño de esta protección tenemos que utilizar la tabla 430.52. Cuando hablamos de motores tenemos que tener en cuenta toda esta información y aunque son muchas secciones en el libro, ya una vez que nosotros tenemos claro el procedimiento ya no tenemos que estar yendo de un lado para otro. Pero como ahora lo que estamos haciendo es aprendiendo, tenemos que demostrar
todo esto que está en el libro de códigos. Entonces nos dice que tenemos que irnos a la tabla 430.52 y lo que encontramos acá es una tabla en donde se nos muestra a la izquierda el tipo de motores y a la derecha los diferentes tipos de protección que podemos utilizar. Por lo regular nosotros utilizamos fusibles sin retardo de tiempo o los interruptores automáticos de tiempo inverso. Para este ejemplo nosotros vamos a utilizar un breaker, así es que vamos a utilizar el 250%. Cuando en esta tabla se nos dice motores polifásicos de corriente alterna, eso significa motores de 3 fases. Entonces, una vez que ya sabemos ese número 250, vamos a multiplicar nuestros 28 amperes por el 250% y dijimos que se hacía multiplicándolo por 2.5. Entonces decimos 28 por 2.5 igual a 70. Y ese es el breaker que nosotros utilizaríamos para alimentar nuestro motor. Y aquí es cuando alguien puede decir que el cálculo no es correcto, que la información está mal, porque no podemos proteger un alambre 10 con un breaker 70. Pues déjeme decirle que la información es correcta y el cálculo también. El artículo que nos habla acerca de la protección es el 240. Y si nosotros vemos la sección 240.3, nos dice, hablando acerca de otros equipos, que en la tabla 240.3 hay una lista de equipos que se van a proteger de acuerdo al artículo que habla de ellos. Si vemos en la tabla, encontramos que dice motores y al lado 430. Eso quiere decir que todo lo que tenga que ver con motores, nosotros lo vamos a hacer basados en el 430. El 240, que habla de protecciones, no tiene absolutamente nada que ver con los motores. Nos vamos a guiar con lo que diga el artículo que habla acerca de los motores. Así como también hicimos el cálculo de los aires acondicionados. Si ustedes todavía no han visto ese video, les voy a dejar la tarjetita para que lo vean. Y ahí también hablamos que el 240 no tenía nada que ver con los cálculos de protección para los condensadores o para las unidades de aire acondicionado. Entonces ahí explicamos también este tópico. Ya una vez que sabemos que el 240 no tiene nada que ver, nos guiamos con el 430 y entonces nos damos cuenta que sí es posible proteger ese alambre 10 con un breaker 70. Además, recuérdense que no estamos buscando protección contra sobrecarga, estamos buscando protección para cortocircuitos y fallas a tierra. Entonces ponemos nuestro breaker 70, alambre 10 hacia el disconnect, donde sí va a estar la protección para sobrecarga. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? El 430.6A2 nos dice que vamos a utilizar la placa de información. Entonces en esa placa nos dice que ese motor necesita 26 amperes. Ahora vamos a tomar esos 26 amperes y los vamos a multiplicar por el 125%. Eso de acuerdo a lo que nos dice el 430.32A1, en donde dice que si nosotros tenemos un motor de 40 grados centígrados de ambiente o de 100 o de 1.15 como factor de servicio, vamos a agregar este porcentaje. Y como podemos ver en la placa de información de nuestro motor, es de 40 grados centígrados como también de 1.15 como factor de servicio. Entonces multiplicamos esos 26 amperes por 1.25 y nos va a dar como resultado 32.5 amperes. Ahora nos vamos a la tabla 310.16, la columna de 75 grados. Vemos que para 32.5 necesitamos un alambre 10. Utilizaríamos una protección de 30 amperes para la protección contra sobrecarga, alambre 10 y un breaker de 70 amperes para protección contra
cortocircuito y fallas a tierra. Como pudieron ver, el cálculo parece un poco difícil, pero ya una vez que conocemos los pasos, se nos va a ser bien fácil hacerlo. Este es el primero de una serie de videos que quiero grabar con respecto a motores, ya que es mucha la información como para cubrirla en un solo video. En el próximo video vamos a hablar acerca de el tamaño de alambre que necesitamos para alimentar 2 o más motores. Y también quiero hablar en futuros videos acerca de la diferencia entre protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos y fallas a tierra, y explicar bien por qué, como en este caso, utilizamos un breaker de 70 para proteger un alambre número 10, que para muchas personas es algo imposible de hacer, pero como comprobamos en este video, sí es posible y es la manera correcta de hacerlo. Muchas veces nosotros nos guiamos por lo que creemos o por lo que pensamos y decimos, no es posible. Y la manera correcta de hacerlo es siguiendo los códigos, siguiendo lo que el libro nos dice, ya que de esa manera vamos a estar haciendo instalaciones seguras. Si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta con respecto a ese tema, no duden en hacerlo. Déjenla en la cajita de comentarios. Espero que este video les sirva, espero que les haya gustado. Si ese es el caso, les invito a que dejen un like. Pero no solo eso, sino que también les invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que reciban esa notificación cuando subamos esos nuevos videos. Yo soy Alex, esta es la zona de electricidad y los espero en la próxima.